Nuestro autobús bíblico llega hoy al capítulo 18 de este primer libro de Samuel que estamos estudiando. En el capítulo 17, David venció al gigante Goliat. No entramos en muchos detalles por la sencilla razón de que es una historia muy conocida, pero hay algunas grandes lecciones espirituales que pasamos por alto. Por ejemplo, el gigante representa el mundo. Saúl, creemos nosotros, representa a Satanás. Y David representa al Señor Jesucristo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, nos amonesta diciendo, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Estamos en el mundo, pero no somos de él. Debemos usarlo y no abusarlo. Lo interesante es que la fe de David le capacitó para salir a enfrentarse al gigante y vencerle. El mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4 nos dice, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Es la misma lección que Josué encontró al vencer sobre la ciudad de Jericó. Descubrió que la batalla es del Señor. David también se enteró que no podía emplear las armas del mundo para librar la batalla. Tuvo que hacer uso de sus propias armas, de sus propios métodos. Tuvo que usar los métodos que Dios le había enseñado, y esto es algo que nosotros también debemos aprender. Ahora, en el capítulo 18, vemos que Jonatán, al que ya hemos conocido, y David se hicieron maravillosos amigos. Los dos eran hombres sobresalientes, y la clase de hombres que Dios puede usar. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 18 del primer libro de Samuel. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. David estaba hablando con Saúl. Saúl había llamado a David después de la batalla porque quería darle un merecido reconocimiento por sus hechos. Es posible que Saúl creyera que le había dado demasiado reconocimiento a la luz de lo que pasó más tarde. Al parecer, Jonatán, el primogénito de Saúl, estaba presente también y escuchó esta conversación entre Saúl y David. Y desde ese entonces, el alma de Jonatán, como dice aquí en el versículo 1, quedó ligada con la de David. Estos dos tuvieron desde entonces una íntima amistad realmente ejemplar. Hablamos tanto hoy en día en cuanto al amor de un hombre por una mujer, pero muchas veces nos olvidamos de lo noble y bueno que puede ser el amor de la amistad, el amor de dos hombres, como en este caso, cuando son atraídos el uno al otro por sus personalidades similares. Dos hombres pueden ser muy buenos amigos. Se pueden gozar juntos en los deportes y al recreo. Pueden trabajar juntos. Y así David y Jonatán hicieron este pacto de amistad vitalicio. Leemos aquí en el versículo 2 de este capítulo 18, «Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre». David llega ahora a ser una figura pública, y desde ahora en adelante lo será durante toda su vida. Y dice el versículo 3 de este capítulo 18 del primer libro de Samuel, «E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo». El pacto que estos dos hombres hicieron fue el de identificarse totalmente el uno con el otro. Es muy difícil encontrar una amistad como la que tenían estos dos hombres. Continuemos con el versículo 4. «Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte». David era campesino. No tenía ropa que fuera apropiada para su nueva vida pública. Jonatán, pues, le dio ropaje de su propia abundancia. En otras palabras, Jonatán compartió su ropa con David. Esa fue una acción muy generosa. Prosigamos con el versículo 5. «Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl». David tenía ese carisma del cual oímos tanto hoy en día, aquello que lo hizo ser aceptado por el público. David en verdad era un gran hombre. Dios había mirado a su corazón, y ahora el público mira lo de afuera. David se veía bien tanto por dentro como por fuera. Es verdad que más tarde David pecó, pero cuando lleguemos al estudio de esa parte de su vida, creemos que nos será posible ofrecer una explicación satisfactoria de lo que ocurrió. Avancemos con los versículos 6 al 9 ahora, en este capítulo 18 del primer libro de Samuel.
Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. A Saúl no le gustó este nuevo cántico que cantaban las mujeres. Saúl tenía celos de David debido a su aceptación y aclamación por parte del pueblo. Al proseguir esta historia, veremos que Saúl tratará de destruir a David y de quitarlo de la vista del público. Pero David llega a ser el favorito del pueblo. David empieza a ver que Saúl no es tan amistoso como lo era antes. Sigamos adelante leyendo el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Tenemos aquí una escena bastante dramática. David está tocando su arpa y Saúl está jugando con una lanza que ciertamente no es un instrumento musical. Ahora puede ser que David hubiera tocado 1 o 2 notas desafinadas, eso no lo sabemos, pero sí estamos seguros que no quería que esa lanza lo enclavara a la pared. Pero vemos que al fin Saúl se la arroja. Leamos el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Saúl quería acabar con David permanentemente. David por su parte evadió la lanza y luego se fue. Salió del palacio lo más rápido que pudo. Sigamos adelante con los versículos 12 hasta el 16. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. David ahora es el que es aceptado. Saúl se ha estado preguntando cómo lo podría atrapar, y por fin se le ocurre un método que cree es infalible. Leamos los versículos 17 hasta el 20. Entonces dijo Saúl a David, He aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo, que es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Ahora, cuando su primer plan no resultó, Saúl se dio cuenta que podría poner otro en práctica, de modo que le dio a Mical por esposa. Eso colocó a David en la familia real, donde estaría al alcance de Saúl en todo momento. Avancemos ahora con los versículos 21 al 27. Y Saúl dijo, Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, Hablad en secreto a David, diciéndole, He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, Decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente,
y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Dice aquí que Mical amaba a David, pero quisiéramos aclarar que no era ese amor matrimonial que se necesita para que un matrimonio tenga buen éxito. En el principio se basaba en el hecho de que David era un héroe famoso, pero llegó el día cuando ella le aborreció. No tuvieron, pues, un matrimonio exitoso en manera alguna. Y este capítulo 18 del primer libro de Samuel concluye diciendo aquí en los versículos 28 al 30, Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Vemos pues que ni aun con este matrimonio pudo Saúl cumplir sus planes en cuanto a David. Ve sus planes frustrados y le teme aún más al observar cómo prospera.